La Primera Guerra Mundial surgió debido a los diferentes conflictos imperiales originados por las diversas rivalidades de origen económico, poder político y por la distribución de las colonias, especialmente en África. Con la repartición del territorio africano en la segunda mitad del siglo XX, Inglaterra y Francia se colocaron como las principales potencias, lo que las orilló a tener un enfrentamiento que pronto se convertiría en una alianza conocida como Entente Cordial en contra de un mal común, el cual fue Alemania, que surgió repentinamente como potencia y empezaba a pisarle los talones a ambas naciones. Esto debido a que el poder militar y político alemán crecía rápidamente, además de que ésta quería hacerse de más territorios. La desacertada diplomacia alemana lo orilló a que su único posible aliado incondicional fuera el Imperio de Austria-Hungría. Por su parte, Francia queda resentida tras su derrota en la Guerra Franco-Prusiana, en la cual Prusia es apoyada por Alemania. Los resultados de la guerra fueron la pérdida de Francia de los territorios de Alsacia y Lorena, y que Guillermo I, rey de Prusia, se proclame Kaiser de todos los alemanes. Mientras tanto, algunos países logran liberarse del Imperio Otomano, dándose así el nacimiento de Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro y Albania, quienes buscaban su expansión a costa de sus vecinos territoriales, llevando a dos conflictos bélicos entre 1910 y 1913, conocido como Guerras Balcánicas, en la que los países jóvenes expulsaban a todos los otomanos de sus territorios y posteriormente luchan por el reparto de las tierras recientemente adquiridas. Esta situación provoca que el Imperio Austrohúngaro pretenda seguir su expansión hacia esta región. Por otro lado, el Imperio Ruso, que estaba ligado histórica y culturalmente a los eslavos balcanes, les brinda ayuda, pues les conviene, ya que también le permitiría expandirse. Esto provocó grandes tensiones que derivaron a la formación de sistemas de alianza, los cuales fueron la Triple Entente, que estaba conformada de la Entente Cordial de Francia e Inglaterra, pero ahora se les añade Rusia, y la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esta última se mantiene un tanto neutral y posteriormente se añade al bloque de la Entente. A este periodo se le conoce como paz armada, pues a pesar de que en Europa se cuenta con gran capacidad armamentística, no hay guerra, aunque esta era inminente. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, se generó una crisis política durante el mes de julio en la cual se estableció una red de alianzas. Rusia apoya a Serbia, razón por la cual el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia. Asimismo, Alemania también le declaró la guerra a Rusia, imperio que ya contaba con el apoyo de sus aliados Francia y Reino Unido. Finalmente, el día 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. El principal motivo fue la falta de respuesta en contra de los movimientos nacionalistas radicales que motivaron el crimen cometido contra el archiduque. El 2 de agosto de 1914 el Imperio Otomano firma una alianza secreta con Alemania y el día 3 del mismo mes Alemania le declara la guerra a Francia. Durante el mes de agosto de 1914 ocurrieron varias declaraciones de guerra y enfrentamientos continuos entre las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro atacó a Rusia, luego Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Austria. Por su parte, Japón le declaró la guerra a Alemania y finalmente Austria le declaró la guerra a Japón. Esta situación generó el movimiento de las tropas de la Triple Entente y la Triple Alianza en diversos puntos de Europa donde se llevarán a cabo los enfrentamientos armados. De allí que se conozca este periodo como la Guerra de Movimientos. Los ejércitos involucrados en la guerra hacían uso de sus mejores armamentos, como tanques, ametralladoras, lanzagranadas, gases venenosos, entre otros. Sin embargo, eran pocos los avances y las bajas de soldados en cada batalla eran muy altas. Asimismo, las trincheras no contaban con las condiciones necesarias de salubridad y bienestar para los soldados, y al poco tiempo se convirtieron en un espacio insalubre donde estos jóvenes se encontraban en condiciones infrahumanas. Por otra parte, en el frente oriental se llevaron a cabo los enfrentamientos entre las fuerzas alemanas y rusas. En agosto de 1914 tuvo lugar la batalla de Tannenberg, en Prusia Oriental, y en septiembre la batalla de los lagos Masurianos. En el frente oriental,
También se estableció una línea de fuego que se extendía desde el mar Báltico hasta los montes Cárpatos, un sistema montañoso ubicado en Europa Oriental. Durante 1915 y 1916 se da la Guerra de Trincheras. La guerra se prolongó y estuvo estancada por un tiempo hasta que en septiembre del año de 1916, tanto los franceses como los alemanes intentaron romper el frente y hubo un enfrentamiento en la ciudad de Verdún, pero los alemanes no lograron tomar la ciudad ante la defensiva francesa. Durante 1916 se desarrolló la guerra submarina, en la cual se enfrentaron la Armada Británica y la Armada Alemana en la batalla de Jutlanda en el mes de mayo. De este enfrentamiento surgieron restricciones en las posteriores guerras submarinas tras el hundimiento de diversas embarcaciones aliadas, en especial de la embarcación norteamericana Lusitania, que tuvo en consecuencia que en 1917 Estados Unidos, país que había permanecido neutral, declarara la guerra a Alemania y apoyara a la Triple Entente. Este mismo año Rusia tuvo que apartarse de la Primera Guerra Mundial a causa de la revolución, dirigida por Lenin y los bolcheviques, que sucedió en este país en el mes de febrero, donde se derrocó al zar Nicolás II e impuso un gobierno de corte socialista. Tras estos acontecimientos, los alemanes adentraron en el territorio ruso, país en el cual firmaron un armisticio. El ejército alemán pudo desplegar a sus soldados en el frente occidental una vez que Rusia se apartó de los combates de la guerra para atender los conflictos internos provocados por la revolución. Sin embargo, con la participación de Estados Unidos y la fuerza expedicionaria dirigida por John Pershing, la Triple Entente, con la cual tenía diversos acuerdos comerciales, pudo sobreponer su potencia con mayor cantidad de soldados, armas y demás recursos bélicos. Las tropas de la Entente, y dirigidas por Ferdinand Foch, se encontraban reforzadas y mejor equipadas que las de la Alianza, las cuales estaban bastante agotadas y desprovistas de recursos, como consecuencia de lo cual no pudieron invadir París en junio de 1918 y perdieron la segunda batalla de Marne. Asimismo, los imperios centrales fueron derrocados rápidamente. Finalmente, en Alemania la población atravesaba una gran crisis social y política, de la cual surgió una insurrección obrera en Berlín. Esta situación conllevó a que el emperador Guillermo II abdicara y a continuación se estableciera un gobierno provisional en la República Alemana. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el Armisticio de Compiègne y con eso da fin la Primera Guerra Mundial. En 1919 se lleva a cabo la Conferencia de Paz en París, con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado surgieron varios tratados, entre los que destaca el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. En este documento se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. De allí que le fueran impuestas importantes sanciones que afectaron su política, economía y espacio territorial. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones impuestas, que años más tarde fueron un importante detonante de la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra se movilizaron cerca de 70 millones de soldados europeos y el saldo de fallecidos fue muy alto, aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de civiles. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras invertir importantes sumas de dinero en la investigación científica, desarrollo de armamento y tecnologías destinadas a los enfrentamientos armados. La economía de los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis. Sin embargo, debían hacer frente a las deudas que tenían con los proveedores de materias primas. Esta situación generó una gran hambruna y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Estados Unidos se convirtió en un gran proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales. Sin embargo, los demás países mermados por las consecuencias de la guerra no podían hacerse cargo por todos los productos generados por Estados Unidos, generando un exceso en el stock. Por otro lado, para costear la guerra, el país norteamericano empezó a emitir los llamados bonos libertad, en los que el Estado ofrecía el precio de los bonos con intereses. Esta oportunidad llamó a muchos ciudadanos que se convirtieron en un público inversor que antes no existía. Viendo una oportunidad, las empresas empezaron a sacar bonos corporativos y los bancos comenzaron a ofrecer nuevos productos financieros que se vendían a todo tipo de clientes. Con el auge de la inversión y la Reserva Federal ofreciendo créditos a tipos muy bajos, el endeudamiento creció
haciendo famosa la frase de compre ahora, pague después. Con esta euforia especulativa, se empezó a hacer común la venta de acciones de crédito. La euforia provocó que los precios se disparasen, creando una burbuja inflacionista que hizo que la bolsa no dejase de subir desde 1924, hasta multiplicar por 3 su valor. Sin embargo, en 1928, estos felices años 20 empezaban a dar señales de agotamiento. Los almacenes se encontraban llenos de mercancía que no podía ser vendida, con lo que empezaba a aumentar los despidos y con ello la caída de ingresos de la población. El 24 de octubre de 1929, después de varias sesiones con volatilidad, la confianza de los inversores empezaba a desvanecerse. En el Jueves Negro, pese a que llegaron a ofrecerse paquetes de acciones a un tercio de su valor, nadie se atrevía a comprarlas. Los rumores de suicidios corrían por toda la ciudad y los ciudadanos se agolpaban a la entrada de la bolsa de Nueva York, hasta el punto en que la policía tuvo que intervenir. Tras una pequeña recuperación impulsada por la inyección de dinero de varios bancos, el 29 de octubre de 1929, la bolsa vuelve a desplomarse en lo que pasaría a llamarse el Martes Negro, certificando el crack de Wall Street. Con el desplome del mercado bursátil, los inversores perdieron gran parte de su patrimonio, no pudieron pagar los préstamos con los que compraron las acciones y acabaron en la ruina. Además, el pánico hizo que gran parte de la ciudadanía fuera a retirar dinero de sus cuentas bancarias, con lo que muchos bancos quebraron. La caída de la banca arrastró a muchas empresas comerciales e industriales, provocando un efecto dominó que hizo que el consumo se paralizase, muchas empresas cerrasen y el desempleo creciese brutalmente. Pero la Gran Depresión no afectó solo a Estados Unidos. La naturaleza de la crisis hizo que se extendiese a todas partes del mundo. En Europa, el crack de la bolsa hizo que muchos inversores optasen por el oro y el dinero en efectivo frente a otros productos financieros, paralizando la inversión. En 1932, el número de desempleados ascendió hasta los 40 millones. Como consecuencia de la ausencia de trabajo, cayeron en picado el número de bodas y con ellas la de natalidad, lo que derivó en un fuerte descenso demográfico. Las clases medias e inferiores fueron las que más sufrieron los efectos de la crisis. A nivel político, el hambre y la miseria conformaron excelentes cultivos para el surgimiento de formas de gobiernos totalitarios y dictatoriales de ultraderecha en España, Alemania y Italia, lo que conduciría sin remedio a la Segunda Guerra Mundial. Y mientras eso pasaba en el mundo, en el México del siglo XX se vivía un panorama también particularmente turbulento en materia política y social. En 1911 se da fin al periodo conocido como Porfiriato y comienza una serie de insurrecciones populares que derivan en la conocida Revolución Mexicana. Este conflicto nacional fue tan importante que cambió radicalmente el país para siempre, a manos de numerosos líderes revolucionarios. Sin embargo, una vez hechos con el poder, jamás lograron ponerse de acuerdo respecto al modo de sostenerlo, y lucharon unos contra otros hasta morir. Cárdenas fue de los pocos políticos mexicanos que no se enriqueció en su mandato. Nacido en Michoacán, México, Lázaro Cárdenas del Río fue un militar y estadista que participó en la Revolución Mexicana bajo el mando de Martín Castejón. Logró el rango de general con apenas 25 años. Ocupó distintos cargos públicos, como gobernador de Michoacán, secretario de Gobernación y finalmente presidente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue electo como presidente de la República, cargo que sostuvo hasta 1940. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado a la lucha armada durante la época revolucionaria. La economía, en este sentido, constituía una de las principales preocupaciones. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarriles. Además se modificó la ley agraria. Una de las medidas más arriesgadas del cardenismo fue arrebatarle a los estadounidenses y británicos el control del crudo mexicano, asignándoselo al Estado. Esto causó muchas tensiones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear a México en represalia. Así que se creó Petróleos Mexicanos, Pemex. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial permitió que los intereses estadounidenses consideraran prioritaria la cooperación con México, permitiendo así la expropiación con tal de contar con una venta estable de petróleo.
La agricultura se vio beneficiada. El reparto de tierras cultivables en el norte del país, como había prometido en su momento Emiliano Zapata, alcanzó la cifra de 18 millones de hectáreas durante el cardenismo. De esta manera, el Estado apoyó movimientos rurales revolucionarios como el movimiento agrarista, el asalto a las tierras en el norte de Baja California. El cardenismo creó un número importante de ejidos campesinos, aunque estos ejidos no fueron unidades económicamente relevantes hasta mucho después. El nivel de vida de la clase campesina mejoró casi inmediatamente. Durante este periodo se apuntó a una educación laica, focalizada en lo agrario como motor de riquezas. El gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a una educación laica, en abierto combate contra el fanatismo y los prejuicios. Este nuevo modelo educativo, que se denominó socialista, reflejaba una idea de país más moderna, justa y equitativa. Su foco estuvo en lo agrario, como motor de riquezas, así como en la industrialización de las ciudades. Cárdenas ejecutó el Plan Sexenal, el cual fue el plan principal del gobierno. Basado en el distanciamiento de las políticas del gobierno anterior, se enfocaba en brindar apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México. Su nombre proviene del periodo de gobierno y de la promesa que Cárdenas le hacía al pueblo para ejecutar todas estas medidas en su tiempo de mandato. A fin de cuentas, podemos observar cómo la guerra no funciona de nada y solo cumple con los objetivos egoístas de unos cuantos. La Primera Guerra Mundial produjo más mal que bien, provocó grandes pérdidas económicas e incluso fue causa para otra gran guerra. Y sobre Cárdenas, se puede decir que hizo un excelente trabajo, pero a pesar de haber insistido en instalar un modelo de país nacionalista y moderno, al abandonar el poder, México no se parecía nada a lo prometido. Después de él, la prosperidad volvió a tambalearse.